Buenas tardes, bienvenidos a otro módulo de Teoría de la Computabilidad. En este caso vamos a presentar el módulo número 15, titulado Redes de Petri. En este módulo número 15 lo que vamos a hacer es brindar un abordaje totalmente diferente a lo que hemos venido planteando hasta el momento. Planteando, de hecho, un nuevo tipo de formalismo que nos va a permitir representar con ciertas extensiones poderes equivalentes a los que conocemos en las máquinas de Turing. Para ir concretamente a los puntos que nos concentran hoy, vamos a decir que las redes de Petri son un mecanismo, un modelo inherentemente no determinístico de qué es desarrollar una computación. Fueron desarrolladas y formuladas por Carl Petri en 1962, un matemático alemán que desarrolló estas ideas como parte de su teoría doctoral, de su tesis doctoral, y fueron pensadas como un mecanismo para modelar y formalizar sistemas, particularmente sistemas distribuidos. La utilidad principal de las redes de Petri son, mejor dicho, situaciones en las que más de un proceso se desarrolla en paralelo y hay cierta interdependencia temporal. Vamos a comentar entonces brevemente quién fue Carl Adam Petri, la persona que presentó y desarrolló este concepto tan innovador. ¿Sí? Carl Petri fue un matemático, como dijimos, que estudió en la Universidad de Hannover, donde fue profesor. Fue el primero en definir el lenguaje que lo caracterizó y lleva su nombre, es el lenguaje de las redes de Petri, y lo hizo en su tesis doctoral, Comunicación con autómatas, presentado en el año 1962 en la Universidad de Darmstadt, en Alemania. Tuvo una serie de distinciones muy relevantes, fue miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York, recibió la distinción Werner von Siemens en Alemania, y bueno, varios reconocimientos más a lo largo de su extensa carrera. Entonces, lo que vamos a usar como elemento motivador para explicitar en qué consisten las reglas de Petri va a ser el siguiente trozo de código. Imaginemos un lenguaje imperativo, como puede ser el lenguaje Pascal, dentro del cual yo tengo estas sentencias. Si las analizamos, ¿sí? Típicamente lo que uno piensa es que estas sentencias se van a ejecutar, se van a realizar de forma secuencial, de manera tal que si analizo este código que tengo aquí, puedo notar que las primeras tres sentencias, las primeras tres asignaciones, pueden desarrollarse en cualquier orden. Yo podría asignar primeramente un valor A, después uno a B y después uno a C, o primero una C, después una B y después una A, o cualquier permutación que yo considere posible. Ahora bien, las tres sentencias siguientes, sin embargo, dependen de cómo yo haya realizado los pasos anteriores. ¿Por qué? Porque C se calcula a partir de B y C, de sus valores anteriores, y lo mismo pasa con el valor de B. Entonces, tenemos en este caso elementos que son independientes y elementos que son dependientes. Con el fin de capturar esa situación fue que Carl Petri trabajó en su investigación doctoral y llegó a formular las denominadas redes de Petri. Entonces, las aplicaciones que tenemos con las redes de Petri son de distinta naturaleza, los lenguajes de tipo concurrente, ¿sí? Las bases de datos compartidas o distribuidas, diseños de arquitecturas de computadoras y aplicaciones varias donde tengamos sistemas complejos y tengamos que considerar condiciones y eventos, ¿sí? Asociados a los mismos. Vamos entonces a presentar en qué consiste formalmente una red de Petri. Como vamos a ver después, los ejemplos de alguna forma nos van a resultar más naturales para intentar entender algunas de estas situaciones. ¿Sí? Una red de Petri, la vamos a anotar RP, va a ser una cuádrupla en la cual tenemos los siguientes componentes. Un conjunto P de lugares, ¿sí? Lo denotamos con la letra P, correspondiente a place o lugar en inglés, P sub 1, P sub 2, P sub M, un conjunto T de transiciones, ambos conjuntos son finitos, T sub 1, T sub 2, T sub N, ¿sí? Con una cardinalidad no necesariamente igual a la anterior, y dos funciones características llamadas input function y output function, ¿sí? O IF y OF. La input function va a ser una función de entrada que me va a permitir representar, va a estar asociada a un dominio donde involucro lugares y transiciones, y se me va a transformar gráficamente en una cierta cantidad de flechas, ¿sí? Que como vamos a ver va a tener una representación gráfica fácilmente comprensible. La función de salida va a tomar como input una cierta cantidad de transiciones y lugares, ¿sí? Notemos que las salidas están asociadas a transiciones hacia lugares, y va a también representarse a través de una cierta cantidad o conjunto de flechas, como vamos a ver después en la representación gráfica que vamos a realizar. Entonces, para presentar un ejemplo que ayuda a entender más claramente estos conceptos, consideremos una red de Petri de juguete que tiene 3 lugares y 2 transiciones, ¿sí?
los lugares son P sub 1, P sub 2, P sub 3, perdón, aparece un 2 ahí, debe ser un 3, y las transiciones son T sub 1 y T sub 2. Entonces, la red de Petri que yo quiero capturar en este caso es esta que está representada en este dibujo. Lo que podemos ver intuitivamente entonces es que una red de Petri tiene un aspecto, ¿sí?, similar al de un grafo, en el cual yo identifico nodos que son círculos, ¿sí?, correspondientes a lugares, y nodos barrita correspondientes a las transiciones. ¿Qué me va a indicar la función input, la input function? Me va a indicar desde un cierto lugar, ¿sí?, hacia una cierta transición, cuántas flechitas van. Por ejemplo, en este caso, considerando el lugar 2 y la transición 1, la input function va a tener un valor de 2, con lo cual yo voy a dibujar dos flechitas desde el lugar 2 hacia la transición 1. ¿Sí? Esto, por supuesto, es algo que yo doy como definición de la red. ¿Sí? Y análogamente, la output function, ¿sí?, si tomamos, acá aparece una I, pero debería ser una O, ¿sí?, disculpen el error tipográfico. Si tomamos una transición T sub 2 y un lugar P sub 3, lo que estamos teniendo, indicando que esto vale 1, es que hay una flechita de salida desde la transición 2 hacia el lugar P sub 3. Usualmente, en lugar de adoptar una definición punto a punto, lo que uno hace es un cuadro de doble entrada para considerar cada posibilidad. Eso lo vamos a mostrar ahora en un ejemplo más complejo. Podemos pensar entonces, si volvemos un poco a la interpretación matemática del concepto, que una red de Petri es representable con un multidigrafo bipartito, ¿sí?, GNA, donde N es un conjunto de nodos y A es un conjunto de arcos. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en este grafo? Sucede que el conjunto de nodos está dado por el conjunto de lugares unido al conjunto de transiciones, y esos elementos no tienen elementos en común. En otras palabras, si intersecto el conjunto de lugares con el de transiciones, el resultado es el conjunto vacío. Como dijimos anteriormente, la representación gráfica va a ser tal que los lugares los voy a representar con círculos y las transiciones con nodos barrita, ¿sí?, o con estas barritas que estamos dibujando acá. Y lo que voy a hacer es que para cada par P, T, que yo tenga en mi red de Petri, donde quiera indicar que hay una cierta cantidad de flechas que van desde su lugar P hacia la transición T, voy a trazar tantos arcos de P a T como me indique el valor de esta input function, ¿sí?, que la voy a caracterizar yo al definir la red de Petri. Voy a definir cuánto vale input function para cada par P, T. Análogamente, para cada par T, P, voy a trazar tantos arcos desde T hacia P como me indique la output function. Sí, vamos a considerar nuevamente un ejemplo. ¿Sí? Tengo 3 lugares y 2 transiciones, y en este caso, ¿sí?, lo que volvemos es a mirar el ejemplo anterior, pero ahora pensando en la input function y la output function como funciones totalmente definidas, ¿sí?, correctamente caracterizadas, como dijimos antes, a través de un cuadro de doble entrada. Entonces, notemos que la input function que tenemos acá me está diciendo, desde el lugar P sub 1 hacia la transición T sub 1, yo tengo una sola flechita, ¿sí?, que es esta que estamos teniendo aquí en color naranja. Análogamente, desde el lugar P sub 2 hacia la transición T sub 1, tengo 2 flechitas, ¿sí?, con lo cual lo represento gráficamente de esta manera, este valor 2 que tengo acá. ¿Sí? Desde P sub 2 hacia T sub 2 hay una sola flecha, ¿sí?, y tenemos que desde P sub 3 no sale ninguna flecha ni hacia T sub 1 ni hacia T sub 2, con lo cual P sub 3 de alguna manera es un nodo en el cual no nacen flechas hacia otras transiciones. Si tomamos la función de salida, podemos ver, por ejemplo, que desde la transición 1 hacia el lugar 3, ¿sí?, lo notamos en color violeta, estamos teniendo una flecha, ¿sí?, que está reflejado en este valor 1 que tengo acá. En definitiva, y análogamente pasa lo mismo con T sub 2 con respecto a P sub 3. Cuando yo armo una red de Petri, entonces, lo que yo voy a hacer es tomar una definición para el conjunto P, una definición para el conjunto T de transiciones, voy a definir un cuadro de doble entrada que capture la input function, un cuadro de doble entrada que capture la output function. Y estos elementos luego los voy a poder traducir a una representación gráfica equivalente en la cual utilizo nodos, ¿sí?, que van a ser o círculos para lugares o barritas para las transiciones, y los conecto entre sí utilizando las flechas que voy a obtener a partir de estos cuadros de doble entrada correspondientes a input function y output function, ¿sí? Esa es básicamente la caracterización
general que vamos a tener. Bien, vamos a plantear un segundo ejemplo. Acá la complejidad de las redes de Petri puede ser arbitraria. Entonces, una vez que yo tengo definido el concepto de conjunto de lugares y conjunto de transiciones, voy a poder definir, ¿sí?, las redes de Petri tan complejas como yo quiera. Podría definir una función de entrada como la que está acá y una función de salida como la que está acá y asumir que tengo 5 lugares y 5 transiciones, ¿sí? Un conjunto P formado por 5 elementos, un conjunto T formado por otros 5 elementos. Si tomo esta definición, ¿sí?, algo que aparece como ejercitación en el práctico para realizar, a partir de una definición formal de una red de Petri yo puedo realizar el dibujo correspondiente, ¿sí?, representando gráficamente los lugares y las transiciones, ¿sí?, como nodos en el grafo, y los arcos a partir de lo que me indican estos cuadros de doble entrada que caracterizan a ambas funciones. En definitiva, en el caso puntual de este ejemplo, lo que me queda es una situación como la que tenemos acá. Si uno analiza, ¿sí?, los valores correspondientes a input function y output function, va a poder ver que se corresponden con las flechas que aparecen en este dibujo, ¿sí?, en esta representación gráfica. Ahora bien, ¿cómo se comportan las redes de Petri? Lo que es interesante de las redes de Petri es justamente el tipo de modelo que nos brindan, que es una versión alternativa a lo que conocemos anteriormente o lo que hemos visto anteriormente en la materia, ¿sí? La idea intuitiva es que los lugares yo los voy a poder cargar con marcas o tokens, ¿sí? Los podemos pensar a esas marcas o tokens como algún tipo de munición que yo almaceno en mi red de Petri que me representan una cantidad de recursos disponibles. Entonces, el marcado de una red de Petri va a ser un mapeo, ¿sí?, que me va a determinar para una cierta función M, que me va a determinar para los distintos lugares de la red de Petri cuántos elementos yo voy a almacenar en cada uno de esos lugares, ¿sí?, incluyendo el 0. Cuando el n es un valor pequeño, por ejemplo, un lugar le asigno o le cargo 3 tokens, yo voy a poder representar eso directamente con puntitos, ¿sí?, con un dibujo de puntitos. Ahora, cuando el n es un valor grande, por ejemplo 27, en lugar de hacer 27 puntitos, voy a poder escribir directamente el número 27 dentro para indicar que esa es la cantidad de tokens en un determinado momento asociado a ese lugar. Bien, como dijimos antes, entonces, el marcado es una función que me indica para cada lugar cuántos tokens coloco, ¿sí?, en determinado lugar, y entonces, dada una red de Petri, ¿sí?, determinada, que yo definí a partir del conjunto de lugares, el conjunto de transiciones, funciones de entrada y de salida, yo puedo tener un cierto marcado para ella y a la misma red de Petri la puedo marcar en otro momento de otra forma, ¿sí? Es decir, acá en esta transparencia lo que estamos viendo son dos marcados alternativos para la misma red de Petri. En el marcado de la izquierda, el lugar P1 tiene un token, el lugar P3 tiene un token, y en el marcado de la derecha, el lugar P1 tiene 2 tokens y el lugar P2, 2 tokens también. En principio, la idea de lugar se va a corresponder a condiciones que yo quiero capturar en un sistema complejo, ¿sí?, a modelar, y las transiciones se van a corresponder a eventos. Entonces, lo que vamos a pensar también es que un lugar de entrada para T va a estar dado si existe un cierto arco que va desde un lugar P hacia T. Y un lugar de salida de una transición va a estar dado si existe un arco desde la transición hacia algún lugar P de mi red de Petri. Un concepto central, clave para entender cómo funcionan las redes de Petri, es la idea de activación, ¿sí? La idea de activación o habilitación la podemos establecer fácilmente a partir de la analogía con un arma o un dispositivo que se puede disparar, ¿sí?, están cumplidas ciertas condiciones, ¿sí? De hecho, se utiliza una cierta terminología asociada o similar a la que se utiliza en un arma, al hablar de armas de fuego, cuando se trabaja con el disparo de transiciones, ¿sí? La palabra que se usa justamente es disparar una transición. ¿Cuándo la transición va a estar habilitada? Si para cada lugar de entrada P, para una transición T, tengo al menos tantos tokens como arcos existan desde el lugar P hacia T, entonces yo voy a decir que T está activada. Eso tiene que suceder para todos los lugares que tengan arcos entrantes hacia una transición, ¿sí? Lo vamos a ver a continuación con un ejemplo. Y lo que voy a poder hacer es, cuando una transición esté activada, proceder a realizar la descarga o disparo de la misma. Con lo cual, yo voy a eliminar un token, ¿sí?, de cada lugar de entrada de T y voy a agregar un token en cada lugar de salida de T, ¿sí? De hecho, lo que voy a hacer acá
es considerar, de alguna manera, cuáles son las flechitas involucradas, el valor de la input function y el valor de la output function, para determinar quiénes son los tokens que se van y quiénes son los tokens que se agregan, ¿sí? También lo vamos a ver en un ejemplo a continuación. Entonces, para entender el comportamiento de la red de Petri, consideremos esta red de Petri que tenemos dibujada aquí, ¿sí? En esta red de Petri particular, que aparece a la izquierda, yo lo que puedo observar es que la transición T1 no está activada. ¿Por qué puedo afirmar que T1 no está activada? Porque T1 requiere un token desde el lugar P1, ¿sí? Hay una flecha y aquí tengo un token, por lo tanto, esto sí lo estoy cumpliendo, es una condición suficiente, pero requiero tener al menos 2 tokens en el lugar P2. ¿Sí? Hay 2 flechas que van desde P2 a T1, eso me está indicando que T1 de parte de P2 necesita al menos 2 tokens para poder activarse, ¿sí? Notemos, como dijimos antes, que la condición debe cumplirse para todos los lugares entrantes a la transición. La cumple la condición P1, pero no la está cumpliendo P2. Por el contrario, si miro la transición T2, la transición T2 tiene una sola flechita entrante. ¿Desde dónde proviene? Desde P2. ¿Qué me está indicando esa flecha entrante? Que T2 necesita al menos un token desde el lugar P2. Ese token está disponible, por lo tanto T2 está activada o habilitada. Pensemos ahora qué pasa si yo cambio el marcado y considero este marcado que tengo acá. En este caso, ¿sí?, lo que va a suceder es que tanto la transición 1 como la 2 están activadas. ¿Por qué? Si miro la transición 1, me voy a encontrar que la transición 1 tiene una flecha entrante sub 1. ¿Qué interpretación tiene esto? Necesito al menos un token en P sub 1 para poder activarme. Hay 2 tokens, o sea que al menos hay 1. La condición se cumple. Y también necesito al menos 2 tokens desde P sub 2. Aquí hay 2 tokens, por lo tanto la condición también se cumple. Como tengo los tokens que necesito en P sub 1 y tengo los tokens que necesito en P sub 2, entonces T1 está habilitada, ¿sí? Se tiene que cumplir para todas las flechas entrantes. Miro ahora la transición T2, ¿sí?, y la situación es análoga a la anterior. Para que T2 esté activada necesito al menos un token en el lugar P sub 2, ¿sí?, situación que se cumple, por lo cual yo puedo inferir que en este marcado particular, tanto T1 como T2, ambas se encuentran activadas. Si miramos ahora el marcado que aparece a la derecha, ¿sí?, ninguna transición está activada, ni T1 ni T2. ¿Sí? T1 no está activada porque tiene un token aquí, que lo necesitaba por esta flecha que tenemos acá, pero sin embargo no tiene los tokens necesarios desde el lugar P sub 2. Y T sub 2 no está activada porque necesita al menos un token del lugar P sub 2, cosa que tampoco tiene, ¿sí? Por lo tanto, ni T1 ni T2 está activada. ¿Qué estamos mostrando con esto? Que la situación asociada a qué transiciones se encuentran activadas está ligado directamente a cuál es el marcado de mi red de Petri, ¿sí? Para una misma red de Petri, acá observamos la misma red en 3 situaciones diferentes, diferentes marcados conducen a distintas activaciones de transiciones, ¿sí? Esa es la situación básica en la cual nos encontramos. Ahora, ¿cómo se comporta una red de Petri? ¿Cómo podemos analizar esta situación? La situación la podemos analizar de la forma siguiente, pensando en la idea de descarga de transiciones. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, básicamente lo que va a suceder es lo siguiente. Yo aquí tengo una cierta red de Petri con un determinado marcado, y notamos que la transición T sub 1 está activada, ¿sí?, o habilitada, está lista para ser disparada. Si pensamos que T1 tiene asociado una especie de gatillo que permite su disparo, su activación, lo que yo voy a hacer cuando dispare la transición T1 es tomar de los lugares entrantes a T1 tantos tokens como me indiquen las flechas que ingresan a T1. Por lo tanto, desde el lugar P sub 1 voy a tomar un token, porque hay una flecha entrante a T1. Desde el lugar P sub 2 voy a tomar 2 tokens, porque hay 2 flechas, ¿sí?, que ingresan a T1 y vienen desde P sub 2. Al proceder al disparo, tengo una flecha de salida, con lo cual lo que voy a hacer es sacar desde T sub 1 un token que se va a agregar a los tokens ya existentes en P sub 3.
Los lugares, se comportan como una especie de bolsa dentro de la cual yo puedo colocar tantos tokens como yo desee, ¿sí? La cantidad mínima va a ser 0. Entonces, si realizo el disparo de T1, la situación a la que voy a pasar es esta que tenemos a la derecha, ¿sí? En esta situación que yo tengo a la derecha, yo puedo observar que se fue un token de P1, se fueron 2 tokens de P2 y se agregó un nuevo token en el lugar P3, ¿sí? Que es en definitiva lo que estábamos expresando anteriormente. El token que ya estaba queda y se agrega un token nuevo. Ahora bien, desde este mismo marcado que yo tengo acá, podría haber yo preferido otro camino y decir, bueno, voy a disparar la transición T2. ¿Qué sucede si disparo la transición llamada T2? Voy a tomar un token, o los tokens correspondientes, de cada lugar que tenga flechas entrantes a la transición T2. El único lugar que tiene flechas entrantes es el lugar P2. ¿Cuántas flechas hay entrantes? Una. Necesito entonces al menos un token en el lugar P2. ¿Sí? Como tengo esa cantidad, puedo disparar T2, con lo cual me voy a llevar un token del lugar P2, porque hay una flecha entrante, y voy a añadir al lugar P3 un token porque hay una flecha saliente. El marcado en el que voy a quedar va a ser este que está acá. Si miramos este marcado, notamos que ahora T1 no puede dispararse, ¿sí? No está habilitada porque necesita por lo menos 2 tokens desde el lugar P2, pero sí yo podría volver a disparar T2 si quisiera, porque T2 necesita al menos un token desde el lugar P2 para ser disparada. Como esa condición se cumple, puedo volver a disparar T2, ¿sí? Con lo cual lo que obtengo como situación final es esta situación que aparece en la esquina inferior derecha, ¿sí? En total terminamos teniendo 3 tokens en el lugar P3, ningún token en el lugar P2 y un token en el lugar P1. ¿Qué me está indicando esto que estamos viendo acá? Que en síntesis, dado un cierto marcado inicial, yo tengo distintos caminos alternativos que puedo explorar a partir de ir avanzando con los disparos de distintas transiciones. Y puedo hacerlo de distinta manera. Cada disparo de una transición me conduce a un nuevo marcado, desde el cual puedo a su vez ejecutar otros disparos, y así sucesivamente. Las preguntas naturales que nos hacemos es entonces, ¿podré yo tener situaciones donde los disparos se puedan realizar continuadamente y caer en alguna especie de ciclo? ¿Habrá situaciones donde yo me detengo y no se pueden realizar más disparos? Como vamos a ver, todos estos conceptos están capturados en las redes de Petri, bueno, y nos llevan a distintas conclusiones, ¿sí? Muy interesantes que capturan situaciones que son relevantes para conceptos de computabilidad. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a volver al ejemplo motivador que teníamos al principio, donde teníamos un trozo de código y lo que queríamos modelar era cómo representar la idea de secuencia, que yo podía realizar ciertas acciones de forma independiente y otras de manera dependiente. En definitiva, yo lo que podría hacer para reflejar la independencia de esos 3 conceptos, A le asigno 1, a B le asigno 2, a C le asigno 3, es reflejar eso en un trozo de red de Petri como el siguiente. A le asigno 1, B le asigno 2 y C le asigno 3 son etiquetas correspondientes a distintas transiciones, que a su vez, de alguna manera, me permiten trasladar tokens de lugares P1, P2, P3 a lugares P4, P5, P6. Y estos lugares tienen flechas asociadas a otras transiciones que contienen las sentencias restantes. Entonces, yo estoy reflejando con esta red de Petri la semántica intuitiva que le puedo dar a este código si permito que las asignaciones que son independientes se ejecuten en cualquier orden. Notemos que para que A se incremente en 1, esto que está expresado aquí me está indicando, yo tengo que a asignarle 1 para que P1 pase a P4. Una vez que tengo un token en P4, puedo disparar esta transición que equivale a realizar la asignación A lo incremento en 1. Pero no puedo incrementar a A en 1 sin haber hecho primero la asignación A le asigno 1. De manera análoga, no puedo realizar la asignación a C le asigno B más C, que es la quinta sentencia de este código, si primero no realizo a B le asigno 2 y a C le asigno 3. ¿Sí? Al realizar esta asignación, que equivale a disparar la transición,
voy a trasladar un token de P2 a P5 y de P3 a P6 respectivamente. Cuando tenga un token aquí y un token aquí, recién ahí voy a tener la munición necesaria para poder disparar esta transición y ejecutar la sentencia, ¿sí? Y por último, para poder realizar la transición correspondiente a la última sentencia, a B le asigno A más C, necesito tener un token aquí y un token aquí, en P7 y en P8. ¿Cómo voy a obtener esos tokens? Habiendo resuelto previamente incremento A en 1 y a C le asigno B más C. En definitiva, la red de Petri me está reflejando la semántica de este código imperativo que tengo acá, considerando la independencia de ciertas acciones con respecto a otras, ¿sí? Y la dependencia también entre ellas. Bien, vamos a pasar ahora a un concepto denominado, ¿sí? Marcado o disparo asociado a un marcado de una manera un poco más formal. Si yo tengo un cierto marcado M en una red de Petri, yo voy a tener transiciones T y voy a decir que la transición está activada si para cada lugar de entrada T se verifica que la función M de marcado, ¿sí?, tiene un valor mayor o igual al valor correspondiente al input function, ¿sí?, para ese lugar P y esa transición T. ¿Qué estamos diciendo? Que desde cada lugar de entrada a la transición T tiene que haber al menos tantos tokens como flechitas haya, ¿sí? Lo que estábamos capturando antes en palabras. Aquí lo estamos presentando de manera más formal. Y si pensamos en que puede haber distintos marcados, que acá los estamos notando en color azul, yo voy a poder hablar de un marcado M y un marcado M', y voy a poder decir que M evoluciona a M', ¿sí? Lo voy a anotar con el simbolito de derivación que usamos en lógica. Si existe una transición T habilitada por M, es decir, la transición T puede dispararse desde el marcado M, tal que cuando yo disparo en la transición T, desde el marcado M paso al marcado M'. Por supuesto, desde M' podría pasar a otro marcado adicional, disparando alguna otra transición. Entonces esto lo capturamos a partir de la idea de alcanzar un marcado desde otro. Si yo tengo un marcado M1, tal que lo disparo y llego a M2, y lo disparo y llego a M3, y lo disparo y llego a MK, después de cierta cantidad de pasos, MK se dice alcanzable desde M1. ¿Y en qué consiste el disparo de una transición T? En reemplazar el marcado de una red de Petri por un nuevo marcado, ¿sí?, el marcado M por un nuevo marcado M'. Tal que cada lugar P, ¿sí?, va a recibir una nueva cantidad de tokens. Va a perder los tokens correspondientes a las flechitas, ¿sí?, que ingresaban a la transición T, cuando yo disparo esa transición T, y va a ganar cada lugar los tokens correspondientes a las flechitas salientes de la transición T, ¿sí? O sea que en definitiva, esta formulita que aparece acá, que define quién es M', me está capturando esta idea de que me llevo tantos tokens de P como flechas haya entrantes a la transición T, y agrego tantos tokens en un lugar P como flechas salientes haya desde una transición T hacia ese lugar P, ¿sí? Eso es lo que voy a realizar como acción. Para terminar de redondear los últimos conceptos, vamos a plantear, ¿sí?, un sistema, ¿sí?, o modelar un sistema de cómputos en el cual yo tengo una CPU y dos terminales, ¿sí? Podemos pensar que este sistema es análogo a imaginar, no sé, el servidor de Facebook, ¿sí?, que tiene una cierta CPU, hay un único servidor, y hay dos personas, ¿sí?, José y Pedro, que están escribiendo en un muro de Facebook. Las dos personas no pueden escribir a la vez o etiquetar una cierta foto. Entonces el servidor se encarga de ordenar que un comentario de José aparezca primero y el de Pedro aparezca después, o viceversa. Entonces aquí tenemos representada esa situación. Tengo las dos personas, José y Pedro, los dos acceden a una cierta foto en un muro que imaginemos público, y los dos quieren entonces escribir un comentario simultáneamente y pulsan Enter para postear ese comentario. Esta red de Petri que tengo acá me refleja justamente la situación en la que yo estoy trabajando, ¿sí? Yo aquí tengo representada la CPU de Facebook, ¿sí?, o la CPU del servidor de la red social, y aquí tengo en BT1 y BT2, en las dos terminales, representados a José y a Pedro. Lo que estamos representando con T1 y T1', T2 y T2', son justamente las acciones de que ya sea José o ya sea Pedro realicen un post, ¿sí? Y en el momento en que uno de ellos es atendido, que su post es publicado en un muro, ¿sí?, la CPU de Facebook lo que debería hacer es
ocuparse ya sea de José o ya sea de Pedro, pero no de ambos a la vez, ¿sí? Porque eso no sería factible, va a atender primero a uno y al otro después. Entonces notemos que en este lugar, en esta red que estoy representando acá, tengo las terminales o los usuarios representadas por BT1 y BT2 y CPU indicando la CPU del servidor, ¿sí? Si queremos pensar entonces en el dibujo correspondiente representado de la manera formal que mencionamos antes, lo que tendríamos sería esta situación que está acá, ¿sí? Esta sería la caracterización de la red de Petri en términos formales. Ahora bien, ¿qué sucede? Si ponemos a las dos personas a trabajar, ¿sí? Y están a punto de escribir en la red social, ¿qué sucede, ¿sí? Si estoy en esta situación y resulta ser que José, imaginemos que José está a la derecha, pulsa Enter indicando quiero postear un mensaje en Facebook? Se va a disparar la transición T1, ¿sí? Con lo cual este token que tenía en CPU y el token que tenía en la terminal asociada a José se va a eliminar, porque hay dos flechas entrantes a T1, y voy a agregar un token en el lugar P1. Notemos que ahora Pedro, que está a la izquierda, no puede escribir, no puede acceder al servidor de Facebook. ¿Por qué? Porque falta un token aquí. Por lo tanto, no puede disparar esta transición T que tenemos acá. Esta transición T2, perdón, que tenemos acá. Ahora, cuando yo desde este lugar disparo T1', lo que hago es volver a la situación inicial, ¿sí? De alguna manera, aquí la persona, José, escribió un mensaje, pulsó Enter, vuelvo a la situación inicial y ahora el turno le puede tocar a Pedro, a la otra persona, para postear un mensaje, ¿sí? Repitiendo de forma simétrica la misma situación. El problema que tiene esta situación es que, si lo pensamos esto desde un punto de vista de un sistema operativo, de un sistema distribuido, José podría estar posteando mensajes permanentemente y nunca cederle el turno a Pedro o a la otra persona, ¿sí? Dando lugar a lo que se conoce como inanición o starvation. Vamos a ver en la próxima parte de este módulo que yo puedo lograr un criterio más justo, ¿sí? Realizando un diseño alternativo de esta red de Petri, ¿sí? De momento, entonces, vamos a concluir en esta transparencia, ¿sí? Y vamos a continuar analizando redes de Petri, cómo resolver este problema en un caso distribuido donde garanticemos mayor equidad y cómo utilizar redes de Petri para capturar lenguajes, ¿sí? Pero eso va a ser tema de la segunda parte de este módulo. Muchas gracias.